Saludos participantes de la formación de paquete de oficina. Actualmente estamos en el módulo de hojas de cálculo y vamos a continuar con el mismo contenido tal y como lo establece el programa. Eh, Vamos a ver un poquito, vamos a retroalimentarnos de lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, en la última clase o en la última clase virtual vimos hojas de cálculo. Vimos, por ejemplo, qué eran las hojas de cálculo, trabajamos observando el entorno y destacamos que los que tienen computadoras pueden utilizar lo que es Excel. Incluso le mandé el instalable para que lo puedan descargar e instalar. Y los que no tienen computadoras, para que no se queden atrás con el programa, entonces le hice un video tutorial de cómo tener hojas de cálculo de Google en su celular a través de Drive. No es lo mismo Excel que hojas de cálculo de Google. Ambos son hojas de cálculo, pero son de diferentes compañías. Entonces, observamos un poquito de la estructura de una hoja de cálculo. Por cierto, miren aquí, este es el Office 2019. Yo le pasé el 2007, pero no varían muchas cosas. Por ejemplo, cuando usted entra, le da doble clic en libro en blanco. Libro en blanco, recuerden que en Excel se le llama libro a los documentos y un libro puede tener varias hojas. Por ejemplo, aquí está hoja 1. En el Excel 2007 hay 3 hojas creadas de por sí, pero usted la puede crear aquí dándole a más y miren cómo se van creando las hojas. Recuerden que el contenido de una hoja no se ve en el contenido de la otra a menos de que usted lo programe para verlo. Y hojas de cálculo de Google, miren, estoy en internet y tengo también una hoja de cálculo. Es lo mismo que en los celulares, lo único que en los celulares se ve un poquito más compactado. Estas opciones de aquí no se ven, pero es básicamente lo mismo. Hoja 1, hoja 2, si usted quiere crear otra hoja le da aquí al más y en su celular se le va a crear las diferentes hojas de las hojas de cálculo, valga la redundancia. Visto esto, entonces observamos también la estructura, que Excel está conformado por columnas y filas. Las columnas se nombran por letras, columna A, columna B, columna C, y las filas por números, fila 1, fila 2, fila 6. Las celdas, que son todos estos cuadritos, se nombran por el nombre de la columna y el número de la fila. Por ejemplo, aquí yo estoy en esta celda. Esta celda está en la columna B, fila 4, por lo tanto se llama B4. Y si yo me quiero ubicar en la celda, de 10, yo simplemente vengo aquí, escribo D10, le doy Enter y me lleva allá. Yo puedo escribir lo que yo quiera en cada una de las celdas, todo lo que quiera en cada una de las celdas. Y le puedo dar un formato estilo Word. Puedo ampliar la celda, puedo ampliar todo, puedo cambiar absolutamente todo. Pero como estamos en lo básico, vamos a continuar. El formato de que se guardan los documentos en las hojas de cálculo, en Excel específicamente, se guardan, en vez de guardarse .doc, como se guardan en los documentos, se guardan .xls o .xlsx para las versiones más modernas. Esto es un poquito la retroalimentación, entonces vamos a ver el punto primordial de la clase, que es las fórmulas. Las fórmulas, yo sé que por alguna manera los que han visto la matemática la han escuchado, pero ¿qué son las fórmulas en Excel? En Excel, las fórmulas una fórmula es un conjunto de pasos o instrucciones que se realizan a través de operaciones para devolver o obtener un resultado. Esto es prácticamente un resumen del concepto de fórmula. Si yo quiero una fórmula, por ejemplo, para resolver X cosa, yo le indico a Excel, mira, con esos números tú me vas a hacer esto, esto y esto, y con eso que yo te indiqué tú me vas a devolver un resultado. Me explico. Una fórmula. Las fórmulas, como les decía anteriormente, en la otra clase, siempre comienzan con el signo de igual. Por ejemplo, yo voy a escribir aquí,
en la celda A2 escribo un 5. Le doy aquí en la celda B2, escribo un 10. Y en la celda C2 yo quiero una fórmula que me sume este número con este número, este con este. Y entonces yo lo que hago es que le doy doble clic o doble touch. Siempre, nunca se le olvide, todas las fórmulas y funciones que le voy a hablar más adelante, siempre comienzan con el signo de igual, todas. Si no le pone el signo de igual delante, no va a ser nada. Entonces le ponemos el signo de igual. Y yo quiero una fórmula que me sume el valor que está en la celda A2 y la celda B2. Miren lo sencillo que es esto. Pongo el signo, el símbolo de igual. Y digo, ¿cuál es la celda que contiene ese número? Bueno, la celda que contiene ese número es la celda A2. Miren cómo lo marca ella misma. Yo puse igual A2, no importa si es mayúscula o minúscula. A Excel o las hojas de cálculo no le interesa. A2. ¿Y qué es lo que yo quiero? Crear una fórmula que sume. Entonces, A2 más. ¿Cuál es la celda que tiene el 10? La B2. Entonces le pongo B2. Y listo. Miren ahí cómo está seleccionado esta y esta. Comienzo con el signo de igual. A2 para seleccionar esta y B2 para seleccionar esta. Le doy Enter y miren el resultado. Me da 15. Ahora, si usted quiere ver lo que está ahí, usted se coloca, le da un clic ahí y míralo ahí cómo se ve. Yo le doy doble clic también y yo la puedo modificar. ¿Por qué yo no puse directamente el 5 más 10 en mi fórmula? No lo puse porque me estaría encerrando a que si yo, por ejemplo, cambio un valor, aquí yo digo, bueno, yo no quiero 5, yo ahora quiero 25. El valor no me cambia. El valor de aquí no me cambia. Entonces, lo ideal es utilizar los nombres de la celda por si usted quiere cambiar los números, la fórmula o el resultado de la fórmula no varía. Esto se hace, usted puede ponerlo en cualquier celda y puede hacer el resultado. Si usted quiere sumar 20 números, lo mismo. Si quiere restar, lo voy a hacer en hojas de cálculo de Google, por ejemplo. Si usted quiere restar, también lo mismo. Yo vengo y me coloco aquí, por ejemplo. Voy a iniciar desde aquí. Estoy en la celda B4. Yo tengo aquí 20 y en la próxima tengo 15. Yo quiero restar esos dos mediante una fórmula. Igual, siempre igual, aunque esté en Excel o en hojas de cálculo de Google, es igual. Igual. Entonces, ¿cuál es la celda que contiene el 20? Miren, yo no tengo que escribirlo ni siquiera. Yo después de ponerle el igual, yo le doy un clic. Después de ponerle el igual, y estando en el puntero, le doy un clic. Y miren cómo él automáticamente descubre la celda. Y como yo voy a hacer una fórmula de restar, menos esto. Y le doy Enter. Míralo aquí. Ya tengo una fórmula de restar. O sea, las fórmulas son sumamente sencillas. Se utilizan los mismos operadores que hemos utilizado en otros lugares. Por ejemplo, voy a escribir aquí cuáles son los operadores comunes, ¿verdad? El signo de más implica suma, todo el mundo lo sabe, pero lo estoy escribiendo. El signo, el guión implica una resta. La multiplicación es con un asterisco, no con una X. Multiplicación es con un asterisco. Tienen que tener cuidado con eso. Y la división es con un slash. Un slash es esa barra que está acostada así. División. Puse división. Estos son por lo menos los operadores básicos. Los operadores básicos. Hay muchísimos más que a medida de que avancemos vamos a ir viendo. Pero estos son los básicos. La suma con el signo de más, la resta con el menos, la multiplicación con el asterisco y la división con esto. Por ejemplo, vamos a practicar la multiplicación. Voy a poner varios números, pero esta vez lo voy a poner así, porque tanto se pueden hacer horizontal, como vertical. Voy a escribir aquí
42. Y yo quiero que aquí me dé el resultado de multiplicar 42, pero en una fórmula. Entonces le pongo igual. ¿Qué es lo que yo quiero multiplicar? El número que tenga esta celda, le doy igual, le doy un clic. Miren cómo automáticamente coge el nombre de la celda, que ese 40 está en la celda F4. Le pongo el signo de multiplicación y le pongo aquí, le doy un clic y automáticamente también coge el número de la celda. Le doy enter y listo. Miren aquí cómo tengo el resultado de multiplicar X número por otro número. De igual manera la división es lo mismo y en eso es que consiste básicamente esto. Pero miren lo bueno de Excel. Por ejemplo, aquí al lado yo voy a poner 5 y 6. Y yo no tengo necesariamente que empezar a escribir la fórmula nuevamente. Por ejemplo, yo quiero multiplicar 5 por 6. Yo no tengo que escribir la fórmula necesariamente. Si está aquí al lado, o si está aquí arriba, o si está abajo, no sé. Simplemente yo me coloco donde está la fórmula, clic, ¿verdad? Yo quiero que el resultado sea una multiplicación también con una fórmula. Clic, ¿verdad? Ahí. Me pongo el mouse donde esté ese puntito y lo agarro y lo desplazo hacia el lado. Y miren cómo inmediatamente él lo que hace es que crea una secuencia de fórmulas. Mírala ahí, crea la misma fórmula. Entonces,